volúmenes y capacidades. Vamos a analizar, ¿sí? En esta parte de volúmenes y capacidades vamos a trabajar pruebas de función pulmonar. Cómo ustedes van a evaluar a sus pacientes, ¿sí? Con respecto a los volúmenes y a las capacidades pulmonares. Y dependiendo de los valores que se tengan en esos volúmenes y capacidades, ustedes van a determinar si su paciente tiene un proceso de tipo restrictivo, si su paciente tiene un proceso de tipo obstructivo, o si está tan mal el paciente que tiene un proceso de tipo mixto. Les pido el favor que guardemos celulares, que guardemos todo y que me pongan cuidado en esta parte para comprender la prueba de función pulmonar, ¿sí? Entonces, primero que todo, comencemos a analizar lo que son volúmenes. En la mecánica ventilatoria, tanto de la inspiración y de la expiración, mira, aquí si quieres, te quieres sentar aquí, te quedo aquí o corro aquí y te sientas allá, como quieras, ¿sí? Dentro de la mecánica ventilatoria hablamos de un proceso de inspiración y un proceso de expiración, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros inspiramos y cuando nosotros expiramos? Estamos entrando una cantidad de aire, un volumen de aire. ¿Qué cantidad de aire estamos movilizando en cada respiración y qué nombre tiene los volúmenes que nosotros estamos entrando y sacando del pulmón para que realicen diferentes funciones de tipo pulmonar, ¿sí? Entonces, algo que quiero comentarles, la semana entrante, en lo que podamos, ¿sí? Quedémonos un poquitico hasta más tarde, con eso le vamos quitando. Hoy siguieron el horario que hay que hacer hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Entonces, mi propuesta es la siguiente, que en 3 semanas vayamos alargando un poco, ¿sí? Un poquito, la alargamos para no tener que el otro sábado trabajar hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? Media horita vamos trabajando cada día, media hora más, y con eso vamos prolongando para no tener que trabajar, que trabajemos hasta la 1, ¿sí? Perfecto, claro, hoy no salir y volver y otra vez hasta las 4 de la tarde. Si en la última clase nos vemos que estamos cortos, pues le damos pie y trabajamos, vamos con, sí, miramos, pero para que ustedes descansen, y yo también porque yo también tengo una semana pesadas en la clínica, ¿sí? Bueno, entonces volvamos al tema. Entonces, nosotros movilizamos ciertas cantidades de volumen, ¿sí? Y decimos, bueno, pero ¿cómo ventilamos y cómo nos vamos a dar cuenta cuando los pacientes tienen trabajo respiratorio? Tenemos una capacidad, y la capacidad pulmonar es la máxima cantidad de aire que nosotros podemos movilizar, máxima cantidad de aire. Pero en realidad nosotros normalmente y diariamente no estamos movilizando toda esa capacidad pulmonar, ¿sí? Porque no la necesitamos. Llegará un momento en que sí necesitemos toda nuestra capacidad pulmonar, pero normalmente nosotros movilizamos una pequeña cantidad de volumen de aire de entrada y es una pequeña cantidad de aire de salida, ¿sí? Normalmente. Esa respiración pues, la vamos a realizar de 12 a 16 veces por minuto, que lo consideramos dentro del rango normal, ¿sí? Entonces vamos a trabajar, ¿sí? ¿Cuántos son esos volúmenes y cómo llamamos a esos volúmenes, ¿sí? Entonces, el primer volumen que trabajamos y que nosotros lo vemos normalmente, venga, se les pierde. Bueno, normalmente nosotros cuando respiramos tomamos una cantidad de aire y botamos una cantidad de aire. Esa cantidad de aire que nosotros movilizamos normalmente es lo que denominamos el volumen corriente, ¿sí? Ese es el volumen corriente. Pero para que nosotros movilicemos un volumen corriente, ¿sí? Debemos de tener en cuenta nuestra contextura, ¿sí? Cuánto medimos, cuánto pesamos, ¿sí? Y también debemos de tener en cuenta si es hombre o si es mujer, porque las capacidades pulmonares son completamente diferentes. Entonces, se han establecido tablas, como les dije ayer, pueden bajar el programa para que miren los volúmenes, pero es importante, ahorita vamos a ver las fórmulas con las que se trabaja, con las que trabajamos, pero si ustedes tienen las ayudas, pero que están en la clínica,
no se van a poner si ya tienen todo, uno comienza a sacar todo. ¿Qué es lo importante? Que sepan cómo van a trabajar esa fórmula, ¿sí? Normalmente, todos nosotros movilizamos de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso, o de 5 a 8 mililitros por kilogramo de peso. Cuando trabajamos más volumen, algo está pasando. ¿Por qué estamos necesitando tanta cantidad de volumen? Debe ser que no estamos supliendo las necesidades del organismo, ¿sí? Normalmente hacemos inspiraciones profundas y exhalaciones muy profundas, ¿sí? Y es como si fuera un suspiro. ¿Qué necesitamos y qué pasa cuando nosotros hacemos esos suspiros? Evitamos microatelectasias. Nosotros normalmente respiramos y el volumen tiene que entrar y se tiene que tener una buena distribución, y por el efecto Penderloop entra, ¿sí? Y comienza a distribuirse a la última parte que llega a las bases, pero habrá un momento en el cual no tenemos o no llega suficiente cantidad de volumen de aire. Entonces se necesita una inspiración profunda. ¿Para qué? Para que esas microatelectasias se reviertan, ¿sí? Y vuelve a salir esa misma cantidad de aire. A esas inspiraciones profundas las vamos a denominar nosotros los suspiros. Y nosotros vemos los suspiros y los tenemos. ¿Cuándo podemos suspirar más? Por la mañana, cuando nos levantamos. Porque durante la noche, ¿qué pasa? Dormimos. Y el volumen que movilizamos cuando estamos profundos es menor el volumen, ¿sí? Y no tenemos la capacidad de estar de pie, ¿sí? De movernos, porque esta actitud de estar de pie ayuda a que tengamos una mejor distribución del volumen. Pero cuando estamos dormidos y nos acostamos y quedamos profundos, ¿sí? Entonces al otro día podemos tener microatelectasias y tenemos que revertir ese proceso. Uno de los problemas que tienen sus pacientes es que si llegan a una clínica, ¿cómo van a estar la mayoría del tiempo? Quizás acostados. Y al estar acostados cambia completamente toda la mecánica. Y ustedes deben de evitar que él haga microatelectasias. Para eso hay infinidad de cosas. Pero por lo general, todo paciente que esté en la unidad de cuidado intensivo les dejan terapia física, porque eso ayuda. Camas a 30 grados, nunca horizontalizados, al no ser que esté contraindicado ponerlos a 30 grados, como por ejemplo cuando recién llegan de un cateterismo. Si el paciente llega, recién está llegando un cateterismo, ellos están horizontalizados, ¿sí? Paciente que tenga cirugía de columna, ¿sí? Tan pronto sale que le han hecho el cerclaje, los tienen horizontalizados. El paciente que tiene la columna inestable por un accidente, uno trata de movilizarlo en bloque para no generar lesión, porque si tiene fracturas, alguna movilización puede hacer un pellizcamiento de la médula y hacer sección medular, ¿sí? Entonces lo tenemos horizontalizado, porque el hecho de tenerlo a 30 grados puede generar estos pinzamientos y lesiones que pueden ser irreversibles en un momento determinado, ¿sí? Entonces son situaciones estas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar estos volúmenes, y siempre que los tenemos en cama tratamos de mejorar esas capacidades pulmonares. ¿Con qué? Con algo que llamamos el incentivo respiratorio. Yo creo que ustedes lo han visto, que es un aparatico que tiene unos pimpones pequeñitos, ya sean de 3 colores o de un solo color, en el cual le solicitamos al paciente que realice inspiraciones profundas y sostenidas. Al hacer esto, ¿qué pasa? El ping-pong sube, y entre más tiempo dure el ping-pong arriba, ¿qué es lo que pasa? Mejora la distribución y evita las atelectasias y las microatelectasias, ¿sí? Entonces, me preguntarán ustedes, bueno, entonces, ¿para qué me sirve saber lo de los volúmenes y de las capacidades? Si yo voy a estudiar ortopedia, yo voy a estudiar ginecología, ¿para qué me sirve eso? Sucede que todos los pacientes tienen el riesgo de llegar a la unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Y si estudian ortopedia, tienen que hacer una fijación de costillas y le ponen el póster, tienen que pensar que su paciente va a disminuir esa capacidad pulmonar, y si disminuye la capacidad pulmonar, disminuye el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces tienen que saber qué van a hacer.
Bueno, tuvieron el paciente con fracturas de huesos largos bilaterales. Y saben que lo van a llevar a la unidad de cuidados intensivos, que quizás pueda ser un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y entonces el paciente llegó a ventilación mecánica. Tienen que saber, si hay un intensivista en la unidad, tienen que saber qué le estamos colocando a sus pacientes, ¿sí? Tienen que saber, porque me puede decir, Hortensia, ¿por qué me lo tienes con tanto PIB? ¿O por qué me lo tienes con tanto volumen? No, doctor, sucedió esto y esto, pero ustedes tienen que saber de qué le estamos hablando, ¿sí? Después es importante que sepan cómo se van a trabajar todos estos volúmenes de estas capacidades. Entonces, primero, volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? Lo que entra y sale en una respiración normal, ¿sí? Nosotros necesitamos constantemente una cantidad de volumen de aire que llegue a los alveolos. ¿Para qué? Para generar el intercambio gaseoso. Y al generar el intercambio gaseoso, ¿qué es lo que pretenden ustedes? Que oxigene muy bien el organismo. No crean, por ejemplo, con las fracturas de fémur o de huesos largos, hacen tromboembolismo pulmonar, el paciente sale muy bien de cirugía, lo mandaron al piso, los mandan con los tutores, todo lo que quieran. Y de un momento a otro comienzan a entrar en falla respiratoria, se tornan estuporosos, se les toman gases, paciente hipoxémico, hipercámico. Solución: tenemos que mejorarlo de alguna manera, no lo podemos dejar morir. Remiten a la unidad de cuidados intensivos y ella, ¿qué hacen? Entuban y comenzamos a manejar el proceso como tal. Sí, entonces, por eso es importante que tengan idea de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, yo tengo un volumen corriente. Vamos a tener un volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué es la reserva inspiratoria? Que después de una inspiración normal, yo puedo seguir tomando volumen. ¿Sí? Esa cantidad de volumen que uno puede tomar después de una inspiración normal es lo que nosotros denominamos el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Luego, botamos el volumen de aire, ¿sí? ¿Y qué sucede? Yo boto mi aire normalmente y yo les digo, boten más aire. No puede botar más aire. Y eso es lo que denominamos nosotros el volumen de reserva expiratoria. La suma de los tres volúmenes, ¿sí? Volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria, es lo que nosotros denominamos la capacidad vital. La capacidad vital en sí, ¿qué es? Los volúmenes que nosotros podemos medir fácilmente, ¿sí? ¿Yo puedo medir el volumen corriente? Sí. ¿Podemos medir el volumen de reserva inspiratoria? Claro. ¿Puedo medir el volumen de reserva expiratoria? Sí lo podemos medir. Pero el volumen residual no lo puedo medir tan fácilmente. Para medir el volumen residual necesito unas cámaras especiales, ¿sí? Para llenar el pulmón de unos gases específicos y luego medir los gases, cómo se van movilizando esos gases, para medir este volumen residual. Entonces, mi capacidad vital mide lo que yo movilizo normalmente. Máxima expiración, máxima inspiración. Esa es mi capacidad vital. Volumen de reserva expiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria. Cuando los pacientes están hiperinsuflados, ese volumen de reserva expiratoria es lo que utilizan para poder respirar. El volumen de reserva inspiratoria Para poder ingresar más aire cuando están hiperinsuflados. puede que trabajen con ese volumen de reserva inspiratoria. Cuando tú haces una curva con volumen de una espirometría, como lo hicieron y vamos a ver ahora, ellos botan más cantidad de aire del que entra, ¿sí? Y tienen resistencias, y entonces ustedes van a ver cómo generan las resistencias a la salida de ese volumen de aire. ¿Me puedes repetir qué es el volumen de reserva expiratoria? Expiratorio es la cantidad de aire que tú puedes sacar después de una expiración normal. Creo que es la vital. ¿Ah? La vital. ¿Esto? La vital. El volumen corriente es lo que yo movilizo en una respiración. La capacidad vital es la suma de los volúmenes que podemos medir. Volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria. Esa es mi capacidad vital. Esto.
y van a encontrar otra capacidad, que es la capacidad pulmonar total. ¿Esa que le agregan? El volumen residual. Ese volumen residual, como les digo, ustedes lo pueden medir, pero no lo pueden medir en cualquier equipo. Se tiene que medir en cámaras específicas donde ustedes van a colocar volúmenes de gases marcados, ¿sí? Marcados para saber cuánto tenemos nosotros de volumen residual, ¿sí? Dudas y tranquilos que voy a seguir explicando lo mismo de aquí en adelante. ¿Señor? La capacidad pulmonar total. Volúmenes y capacidades. ¿Podemos evaluar volumen corriente? Sí. ¿Pueden evaluar capacidad pulmonar? ¿Capacidad pulmonar? Sí. ¿Pueden evaluar capacidad pulmonar total? Sí, pero es difícil. Normalmente ustedes pueden pedir un examen donde evalúen la capacidad pulmonar, pero no la total, ¿sí? Sino capacidad vital. La capacidad vital, suma de los 3 volúmenes que podemos movilizar. Entonces, en expiración vimos que normalmente ingresa una cantidad de aire en expiración. ¿Qué aire ingresa? Pues va a depender de cada uno de nosotros. Por eso cuando se realizan las pruebas de función pulmonar, ¿qué datos le piden al paciente? Edad, peso, estatura. Tenemos que tener la estatura del paciente. Y hay algo importante que se le pregunta al paciente cuando hace las pruebas de función pulmonar. Si fuma o no. Si fuma o no fuma. Si sufrió de asma cuando pequeño o no sufrió de asma. Porque esos factores le van a alterar a ustedes el resultado, ¿sí?, de esa curva. Condiciones normales. Profesora, yo leí que en algunos médicos, algunos parámetros, dice que la raza también. La raza también influye. ¿En qué influye? Hay razas que tienen mejor capacidad pulmonar que otras razas. Por ejemplo, una persona de raza oscura, ellos tienen mejor capacidad pulmonar total, ¿sí? Nosotros ponemos en raza, no preguntamos si nosotros colocamos raza latina, pero los espirómetros vienen con raza asiática, porque la raza asiática es por general una contextura más pequeña. La anglosajona es una contextura más alta, ¿sí? Entonces, dependiendo de la raza, también se toman los parámetros y el espirómetro se va acondicionando a esos parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad de volumen nosotros estamos movilizando normalmente en una respiración? 500. De 5, no. Eso es mal dicho, que si lo que pasa es que dicen hay que 500, pero esos 500 los toman es como para un paciente ideal, de una estatura, de un tamaño, de un peso ideal. Cada uno de nosotros mueve un volumen diferente, ¿sí? Y el volumen va a depender de qué? De la estatura. Va a depender de la estatura, ¿sí? Y va a depender del sexo, ¿sí? El volumen va a depender. El pulmón, por ejemplo, yo puedo pesar 80 kilos, ¿sí? Mi estatura es 1,54. Mis pulmones, ¿sí?, están hechos para una estatura de ¿qué? De 1,54. Si yo peso más, es porque estoy comiendo mucho, ¿sí o no? Sí. Entonces, nosotros tratamos de buscar es el peso ideal para la estatura que tiene el paciente. Y dependiendo de ese peso ideal, ustedes ya miden y evalúan y dicen, bueno, vamos a colocar a este paciente tantos mililitros por kilogramo de peso y van a hallar ustedes el volumen corriente, ¿sí? Ojalá tengan la oportunidad de llevarlo para que vean eso ahí sobre todas las cosas que uno mira. Entonces, evalúan el volumen corriente. ¿Qué es lo que tienen que saber del paciente? La estatura. Porque ya con la estatura ustedes van a hallar un peso ideal para esa estatura. Saber si es hombre o si es mujer, ¿sí? Para hacer eso. ¿Cuánto movilizamos nosotros normalmente? De 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Si
pacientes están en soporte ventilatorio, ¿sí? Trabajamos más o menos de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, porque las mangueras, los circuitos ocupan un volumen, ¿sí? Entonces uno trabaja un poquito más. En lo que yo les envié esta semana viene el manejo del paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Ese paciente con SDA siempre va a ir, con la mayoría, a ventilación mecánica. Y el nuevo consenso que sacó dice que trabajemos 4 mililitros por kilogramo de peso. 4. Si ustedes ven, es menos que lo que nosotros estamos movilizando normalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si colocamos mucho volumen y ustedes tienen una lesión pulmonar, ¿qué es lo que van a hacer? Abren, cierran y generan algo que se llama el cizallamiento pulmonar. Y al haber cizallamiento pulmonar, ¿qué es lo que van a dañar? El parénquima. El parénquima. Recuerden que anoche decíamos que el parénquima pulmonar era elástico, ¿sí? Y si yo llego, abro y cierro, y trabajo con presiones positivas muy altas, entonces estoy sometiendo a ese pobre pulmón a abrir y cerrar, y lesionamos el parénquima pulmonar. Y al lesionar ese parénquima pulmonar, llevamos al paciente a una fibrosis pulmonar. Eso era lo que se presentaba hace muchísimos años, ¿sí? Hace muchos años trabajábamos volúmenes muy elevados, de 10 mililitros por kilogramo de peso, 8 mililitros, 9 mililitros, era altísimo. Y hemos visto en los estudios que hacen que normalmente nosotros movilizamos pocos mililitros por kilogramo de peso y todas las respiraciones no son iguales, Tendremos una de 3 mililitros, otra de 6 supliendo lo otro, ¿sí? Y dependiendo de la actividad que estemos realizando. Pero aquí ustedes tienen que saber, ¿sí? Bueno, cuánto movilizamos en realidad en un estado como de reposo, de tranquilidad. Entonces, ese volumen corriente, entonces vamos a tener un volumen corriente que es este, ¿sí? Volumen corriente. Voy a tener un volumen de reserva inspiratorio y uno expiratorio. Ese volumen corriente se va a desplazar dentro de 2 niveles, ¿sí? El nivel de reposo inspiratorio. Entonces yo llego y tomo, y con ese volumen que tomé puedo seguir generando mis actividades. Y un nivel de reposo expiratorio, lo normalito, lo normal, lo que necesitamos, pero ojo, pilas, dependiendo de la estatura, ¿sí? Dependiendo del peso y de la edad. Tengamos en cuenta algo, que la persona obesa siempre va a movilizar menos volumen que la persona que es delgada y que tiene el peso ideal. ¿Por qué? Porque al diafragma le cuesta mucho trabajo bajar y tratar de suplir, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la persona obesa para ese problema? Respira más veces por minuto. Porque ¿qué tenemos que cumplir? ¿La meta cuál es? Un volumen minuto. ¿Y el volumen minuto qué es? El volumen que estamos movilizando en el minuto, ¿sí? Completamente. Puede que una respiración tenga 100 mililitros, la otra 300, pero al terminar, dependiendo de mi peso y mi estatura, tengo que tener, por ejemplo, 5 litros. Y en ese minuto yo tengo que completar los 5 litros, ¿sí? Entonces, ese volumen corriente se va a desplazar dentro de 2 niveles. El nivel de reserva inspiratoria, que sería este, ¿sí? Lo que yo respiro es un nivel de reserva inspiratoria, ¿sí? Y uno expiratorio, que es donde yo movilizo mi volumen corriente, ¿sí? Entonces, dependiendo de la estatura, como les dije, vamos a mirar cuál es el volumen corriente de cada uno. El volumen de reserva inspiratorio, ¿qué es? Máxima cantidad de aire que podemos inhalar, ¿sí? ¿Sí? Después de una inspiración normal. Yo tomo mi aire, pero yo le digo, sigan tomando. Y tomamos. Esa cantidad de aire que yo puedo tomar después de la inspiración normal es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Y desde dónde va? El nivel de reserva inspiratoria, parte de acá, ¿sí ven? Aquí tengo, y este es mi
volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? El volumen de reserva expiratorio, ¿sí?, es la máxima cantidad de aire que podemos exhalar después de una expiración normal. ¿Sí? Es mi volumen corriente. ¿Sí? Pero si yo les digo, sigan botando aire, podemos botar más aire. Pero llega un momento en que no podemos botar más aire. Uno, porque debe de quedarse mi volumen residual allá y yo ya no tengo ni más retroceso elástico. ¿Sí? No puedo. Dos, ya igualé presiones. Ya igualé presión del ambiente con mi presión alveolar y no puedo botar más aire. ¿Sí? Entonces, el volumen de reserva expiratoria es máxima cantidad de aire que podemos exhalar después de la expiración normal. Estos tres volúmenes, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria, los puedes evaluar. ¿Con qué van a evaluar esos volúmenes? Con la espirometría y con la curva flujo-volumen. No pueden evaluar estos volúmenes con capacidad vital. El espirómetro no les evalúa la capacidad vital, el volumen residual, no se le evalúa. Se evalúa la capacidad vital, máxima cantidad de aire que entra, máxima cantidad de aire que salga. Y dependiendo de la cantidad de aire que salga y la velocidad con que el aire salga, ustedes van a determinar si es un proceso de tipo obstructivo, si es un proceso de tipo restrictivo. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer ustedes al analizar. Por eso les decía que deberían de venir con un poquito de conocimientos en el POC y en procesos de tipo restrictivo. Volúmenes y capacidades. Y aquí tenemos un volumen, que es el volumen residual. ¿Qué cantidad de aire se queda en el pulmón después de una expiración forzada? ¿Sí? O sea, la máxima cantidad de aire. Siempre va a quedar dentro del pulmón una cantidad de aire. ¿Cuánto? También va a depender de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿De qué va a depender también? Del cierre de la vía aérea. Si son cierres muy prematuros, ¿qué vamos a hacer? Mayor volumen. Mayor volumen residual y se genera mayor ¿qué? Atrapamiento Atrapamiento. aéreo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, ya todo ahorita comienza a ver uno las luces de cómo es todo esto. Entonces, el volumen corriente es lo que normalmente esperamos. Las literaturas, ustedes en las literaturas encuentran esto. Volumen corriente del adulto 500 mililitros. No es cierto, pero apréndaselo. Vengan, les digo por qué, no por mí, no por mí. Sucede que en el examen que les hacen para graduarse, salen preguntas de esto y les exigen son estos valores. ¿Sí? Pero normalmente no movilizamos los 500 mililitros. Yo, para mi altura, yo movilizo en cada volumen corriente 380 mililitros. No movilizamos 380. Y ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, volumen corriente. Ya vimos que el volumen de reserva expiratoria es ese volumen adicional que podemos eliminar después de la expiración normal. ¿Sí? Ese volumen dice que tiene aproximadamente 1100 mililitros. No puede ser. Yo no tengo una capacidad para 5 litros en mis pulmones porque mi altura no me da para 5 litros ni contextura. ¿Sí? Pueda que sí haya un hombre que tenga esa contextura para 5 litros y tiene que ser una persona que realice ejercicio, que sea fuerte, que sea muy alto, que sea corpulento y que esté acostumbrado a manejar esa capacidad. ¿Sí? Entonces todos no lo tenemos. Mi volumen de reserva inspiratoria, entonces, ¿qué va a ser? Volumen adicional que podemos tomar después de la inspiración normal. Se dice que es aproximadamente 200 mililitros. Y el volumen residual, miren lo que dicen del volumen residual, que es aproximadamente de 1200 mililitros. Cuando ya se igualaron las presiones, se cierra, ¿sí? Y abajo en el alveolo me va a quedar un volumen, ¿sí? Y ese volumen es lo que vamos a denominar nosotros el volumen residual. Sigamos aquí con esto.
Aquí entonces ustedes, hay otra forma, otra gráfica para que evalúen los volúmenes. En las pruebas de función pulmonar, ¿sí? Ustedes no van a ver las gráficas de esta manera. Hay espirómetros que les puede sacar, por ejemplo, esto y esto, ¿sí? Pero les toma solamente un ciclo ventilatorio, ¿sí? Pero hay en la espirometría y en la curva flujo-volumen que les evalúa también, como su palabra lo dice, curva de flujo-volumen. Evalúa la cantidad de volumen que se está movilizando con una velocidad, ¿sí? Por ejemplo, el paciente con Guillain-Barré, por más estímulo que tenga de la persona que grite la espirometría o que anime esa espirometría, él no va a tener la fuerza para aguantar el volumen. Entonces ustedes van a ver que la salida del volumen de aire es como caído, como que no tiene suficiente velocidad, ¿sí? Entonces eso lo evaluamos. Dependiendo de la velocidad, pues vamos a verificar qué cantidad de volumen le va a llegar su paciente, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy, a evaluar los volúmenes y las capacidades. Vamos a dividir entonces, vamos a sumar volúmenes y vamos a determinar capacidades. Volumen es lo que movemos, ¿sí? Y las capacidades pulmonares, ¿qué van a ser? La suma de volúmenes, ¿sí? Esas son las capacidades, la suma de volúmenes, ¿sí? De lo que movemos. Ya saben que es un volumen residual, ya saben que es un volumen corriente, un volumen de reserva inspiratoria y un volumen de reserva expiratoria. Entonces, la capacidad inspiratoria, máxima cantidad de aire que entra, esa es mi capacidad inspiratoria. Aquí va a ser igual. Tengo que sumar el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Capacidad inspiratoria, máxima cantidad de aire que está entrando. Todos tenemos capacidades inspiratorias diferentes, ¿sí? Capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional. La capacidad funcional residual, ¿a qué va a ser igual? Al volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Ponte aire, capacidad funcional, ¿qué puedo yo tener después de realizar mi expiración normal? Volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Esa es la capacidad funcional, ¿sí? Residual. Ya leyeron EPOC. Ya saben que el paciente con EPOC tiene hiperinsuflación dinámica. ¿Cómo será la capacidad funcional residual del paciente con EPOC? Aumentada. ¿Por qué? Porque ellos van a tener volumen residual muy aumentado. ¿Y por qué lo tienen aumentado? Porque tiene cierre prematuro de las vías aéreas, ¿sí? Y que no permite que el volumen de aire salga. ¿Entendieron esa parte? ¿Puedo seguir? Capacidad vital. La capacidad vital, ¿qué les evalúa? Los volúmenes que movilizamos. ¿Cuáles movilizamos? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria, ¿sí? En una espirometría, ¿sí? Y en una curva flujo-volumen, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué podemos evaluar? Esta capacidad vital. ¿Por qué? Porque le exigen ustedes al paciente que tome la máxima cantidad de volumen de aire. ¿Y qué están evaluando ustedes? Volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Y luego, ¿qué le dicen? Que bote máxima cantidad de aire, ¿sí? ¿Y qué evalúan? Volumen corriente y volumen de reserva expiratoria. Recuerden que lo que entra debe ser lo mismo que sale, ¿sí? Pero sucede que, pobrecitos los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ellos se puede entrar una cantidad de volumen de aire y puede generar atrapamientos y el volumen de reserva expiratoria está disminuido. Pero en las pruebas de función pulmonar, como hay boquillas para soplar, entonces eso que está generando una resistencia a la salida del flujo de aire que no permite que se cierren rápidamente las vías aéreas y van a permitir que salga mayor cantidad de volumen de aire, ¿sí?
Entonces deben de tener en cuenta. Capacidad vital, suman de los volúmenes que podemos medir normalmente. Señor. Profe, no entendí muy bien lo de capacidad funcional residual. Es que no entiendo la relación entre el volumen respiratorio y la Y funcionalidad volumen residual. ¿Sí? La capacidad funcional residual, ¿qué es? Un volumen que quedó dentro de mi pulmón después de una expiración normal. Ese volumen de esta capacidad funcional residual juega papeles importantes en el funcionamiento y en el intercambio gaseoso. No crean que solamente se genera el intercambio gaseoso cuando el volumen de aire entró. No, el volumen de aire entra y se recambia. Y al recambiarse, obviamente me va a quedar una capacidad funcional, una cantidad de volumen de aire que está dentro de las vías de conducción, ¿sí? Un volumen de reserva expiratorio que voy a tener y un volumen residual. Ese volumen puede generar en la expiración intercambio gaseoso, ¿sí? Pero si yo tengo mucha capacidad funcional residual, ¿qué sucede? No permito que tenga muy buena movilización también de volumen y también va a afectar el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, por eso la denominamos la capacidad funcional residual. ¿Qué pacientes tienen capacidad funcional residual elevada? Los de POC. ¿Quién tiene una capacidad funcional residual disminuida o normal? Los pacientes con problemas de tipo restrictivo. ¿Sí? ¿Sí entienden la razón de ser de estos volúmenes? ¿Lo entendiste? ¿Sí? Esa capacidad funcional residual nos puede ayudar a nosotros a mejorar la oxigenación en un momento determinado, ¿sí? Pero si yo tengo mucha capacidad funcional residual, no permito que entre aire rico en oxígeno para generar el intercambio. Entonces, por eso los pacientes que tienen mucha capacidad funcional residual van a ser pacientes que están hipercámicos. ¿Saben qué es el término de hipercambio? CO2 aumentado. Sí, CO2 aumentado. Ese es hipercambio. Hipoxemia, oxígeno bajo. Capacidad pulmonar total. En la capacidad pulmonar total, ¿qué evalúan? Todo el volumen, máxima cantidad de aire que podemos entrar y sacar. Y ahí sí tenemos en cuenta el volumen residual. ¿Sí? Esa es la capacidad pulmonar total. Entonces ahí, la curva flujo-volumen no me podría evaluar. La curva flujo-volumen no evalúa volumen residual. Esa es pregunta de examen. En una prueba de función pulmonar normal, como es una espirometría y una curva flujo-volumen, yo no puedo evaluar el volumen residual. Como les decía, eso se hace con unas cámaras especiales y con gases marcados, ¿sí? Con gases marcados. Aquí les explican el por qué siempre vamos a tener en cuenta el sexo de la persona que está en la evaluación, ¿sí? Entonces, las mujeres tenemos una capacidad 20% menor a la capacidad pulmonar de los hombres. ¿Por qué? Por contextura, por la misma fisiología de nosotros. Las señoritas y las mujeres tienen la matriz, eso ocupa un espacio. Al ocupar un espacio, pues no permite que el diafragma también baje. 1, 2. Somos los seres más vanidosos que hay en este mundo. ¿Sí? Lo digo por mí. Claro. ¿Sí? Yo lo digo por mí. Somos vanidosos. ¿Sí? Y dentro de esas vanidades, ¿sí? Y las mujeres en general no tenemos respiración abdominal casi. Nosotros realizamos más que todo respiración de tórax. ¿Por qué? Porque al respirar con el abdomen sacamos la barriga. ¿Sí? Y nosotros no hacemos eso. ¡Qué oso! Y si estamos parados, ya cuando lleguen a viejitas como yo, dice uno, ya no quiero más. ¿Sí?
Entonces, pero uno siempre guarda su contextura, ¿no? No voy a respirar porque no quiero que se me salga la barriga. Entonces, todos esos factores ayudan a que nuestra capacidad pulmonar sea menor. Ahora, vengan, les digo qué hacemos de locura. Tenemos el gordo aquí, tenemos el gordito aquí, entonces nos ponemos las fajas y con mil fajas, y entonces andamos y no respiramos, ¿sí? Ayuda, señor. Todo eso puede afectar la capacidad pulmonar, todo eso afecta el retorno venoso, muchachas, ¿sí? Todo eso afecta el retorno venoso y que puede generarles que haya pronunciamiento de las varices, ¿sí? Por el retorno, claro, porque ustedes están ajustando, depende de las fajas que usen, ¿sí? Entonces no permite que la sangre retorne del sitio hasta donde llegó la faja hacia arriba, ¿sí? Entonces puede generar. ¿Es la verdad o no es la verdad? Sí, profe. Entonces, las mujeres tenemos aproximadamente entre 20 y 25% menor capacidad que el hombre, teniendo la misma edad. Sí, teniendo la misma edad. Obviamente, pues la estatura de nosotros varía un poco con respecto a la de los señores, ¿no? Sí, sí. Sí, porque hay unos son más altas que otros. La constitución que tenemos, aunque en este momento estamos viendo que nosotras las mujeres podemos tener una contextura atlética porque nos hemos hecho ya una idea de que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que trotar, que tenemos que caminar, que tenemos... Eso es una idea que nos hemos hecho, ¿sí? Pero la contextura como tal, así hagamos todas las actividades que hagamos, nuestra contextura va a ser diferente. Y la contextura atlética de la persona alta es diferente a la contextura de la persona pequeña. Entonces, todos esos factores influyen para que nuestros volúmenes sean diferentes entre una persona y otra. Hay otro factor que influye en eso, el consumo de cigarrillo. El hecho de que cocinemos con leña, ¿sí? Todo eso son factores que ayudan a que los volúmenes sean menores y por lo tanto las capacidades pulmonares sean menores, ¿sí? Eso ayuda. Otro factor que también afecta esa cantidad de volumen, el que de niños hayamos tenido asma, ¿sí? Recuerden que el asma se comporta como un proceso obstructivo, que supuestamente, comillas, desaparece la sintomatología cuando cambian las hormonas, ¿sí? Cuando comienza a cambiar la hormona, ¿sí? Cambiamos hormonalmente, desaparecen toda la sintomatología de asma, pero dicen, no, yo ya no tengo asma, voy a fumar, voy a hacer... No hay tal. Cuando lleguen a la edad de viejitos, ¿sí? Tercera edad, ¿qué pasa? Vuelve y aparece la sintomatología. Y si han fumado, la sintomatología va a ser muchísimo mayor, ¿sí? Mucho mayor. Ojalá que cuando vayan, y si vayan los fumadores, que tenga yo un paciente de esos fumadores allá que los tengo vueltos mal. ¿Listo? Capacidad respiratoria, pues aquí están las capacidades. Señor, no es agradable, y ustedes deberían de verlos, que no es agradable verlos como llegan ahogados, que no pueden ni respirar ni caminar bueno, completamente cianóticos, no comen porque el hecho de comer genera consumo de oxígeno y como no tienen oxígeno, no comen, quedan caquéticos, ¿sí? Se van tornando flacos, con sibilancias a todo momento, es algo dramático. Profe, por ejemplo, los sofocosos también cursan con anemia debido pues, a esa disminución de la capacidad respiratoria, pero también a problemas sanguíneos, o sea, como de la sangre. Por lo general, o la el paciente focoso tiene problemas asociados generados por el mismo cigarrillo. Y yo creo que el doctor Barrera les va a explicar. El paciente que ha sido fumador, por lo general es hipertenso. ¿Sí? Y si es hipertenso, por lo general tiene problema cardíaco. Puede tener insuficiencia valvular. ¿Sí?
Entonces, todos esos problemas asociados, y fuera de eso tienen los pulmones bien, no es vida. Ustedes no se imaginan cómo es eso. Entonces, si fuman aquí, piénsenlo. No porque le den gusto a la mamá, al papá, no. Por ustedes. Háganlo por ustedes, no por nadie más. Además es una renta. Porque mientras usted pueda trabajar, y si ustedes me llegan con EPO, yo los atiendo. ¿Quién va a ganar? Yo creo que yo estoy ganando plata por ustedes, porque me pagan a mí, ¿sí? ¿Y quién es el que se está fregando? Ustedes. Esta es la realidad de la vida, ¿sí? Entonces, es una conciencia que cada uno adquiere. Cada uno debe de adquirir la conciencia, ¿sí? De que dejen de fumar o no dejen de fumar, ¿sí? En mi poca experiencia que he tenido con pacientes con EPOC y pacientes con problemas respiratorios, se ha demostrado que el paciente fumador, el paciente que fuma y que fuma marihuana a la vez, pues tiene doble componente, ¿sí? Tiene doble componente. ¿Y qué pasa? No sé, yo no le estoy diciendo por nada porque yo no los conozco a nadie, les digo lo que yo he visto. Y ni me vayan a decir nada porque no entiendo. Sí. A mí no. Pero el paciente que fuma marihuana por lo general fuma cigarrillo. Él no solamente va a fumar la marihuana, fuma cigarrillo por lo general. Entonces tiene doble componente. Y al tener ese doble componente, muchachos, va cambiando su mecanismo de defensa del pulmón, ¿sí? Y son pacientes que pueden adquirir infecciones pulmonares fácilmente. Tuve un paciente que desde los 14 años comenzó a fumar marihuana. A la par, fumó cigarrillo, ¿sí? Logró ser un profesional y se fue a hacer su año productivo, ¿sí? Se fue a hacer su año productivo a la zona rural. Y en la zona rural comenzó con una tos, como digo yo, una tos compleja, esa tosecita. Decía, ¿pero qué es? El médico, no, es que tiene una virosis. No, es que tiene. Cuando ya se vio que no podía respirar, sí, lo remitieron. Lo primero que le hicimos, una placa. Uno les hace las placas. Pulmón completamente blanco. Y veíamos una zonita negra, un poquito grandecita, así. Recuerden que la tuberculosis te encanta los ápices por el oxígeno, ¿no? Entonces la vimos ahí, una TBC. Llegó a soporte ventilador, tocó entubar. Y ustedes no se imaginan toda la tragedia que se ha tenido para quitarle ese ventilador. Y yo les he comentado a ese paciente esta semana. Nos tiene preocupadas y preocupados a los médicos porque ¿qué hacemos? Le volvieron, está ahorita con tratamiento anti-TBC, ¿sí? Y le volvieron a tomar el cultivo. Ay, volvieron a salir. Alcohol resistente. ¿Qué vamos a hacer si ni siquiera le está sirviendo el anti-TBC? ¿Sí? Y él nos confiesa. Dice, yo fumé marihuana. ¿Desde qué edad? 14 años. ¿Fumaba cigarrillo? Sí. ¿Cuántos cigarrillos se fumaba al día? Pues de cigarrillos como 5. Y mezclado con lo otro me fumaba unos 10. Hagan la proporción. ¿Sí? Entonces, muchachos, no es que yo los quiera molestar. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y ustedes son, yo creo que son adultos, responsables que piensan, pero eso afecta. Volúmenes pequeños trabajan ellos porque como tienen cavernas, las cavernas están llenas de aire, pero no es un aire que sea funcional para el intercambio gaseoso, ¿sí? Son hipoxémicos, son pacientes con procesos de tipo restrictivo. El volumen que entra para generar intercambio no es lo ideal, ¿sí? Y como está en abstinencia, pueden ustedes imaginarse cómo lo vamos a trabajar. Decimos, bueno, si ya logramos mejorar, vamos a quitar sedación, pero se despierta y eso es la locura, pelea, patalea y entonces hace neumotoras porque como tiene bulas,
Atención, no deja que el aire entre y pelea, ¡pac!, se revientan. Entonces toca volver a poner el tubatórax. Ha sido terrible. Bueno, aquí tenemos unos niveles: nivel inspiratorio máxima cantidad de aire que entra, nivel de reserva inspiratorio, ¿sí? Nivel de reserva expiratorio residual, mire, y tenemos un nivel de expiración máxima. Si ve que no cuentan el volumen residual, sino que queda hasta la máxima cantidad de aire que nosotros podemos botar. Capacidad pulmonar total, toda la suma de volúmenes. Capacidad inspiratoria, máxima cantidad de aire que entra. Capacidad funcional residual, la máxima cantidad de aire que podemos contener dentro del pulmón después de una expiración normal. ¿Qué tenemos? Volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Esta capacidad funcional residual se incrementa en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Mi capacidad vital es la suma de los volúmenes que se pueden movilizar. Máxima inspiración, máxima expiración. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Es volumen de reserva respiratoria más volumen residual. Y la inspiratoria es volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Bueno, comenzamos la belleza de fórmulas. Aquí es donde comenzamos a ver todas las fórmulas de a partir de hoy miramos fórmulas. Bueno, volumen corriente de 5 a 7 mililitros kilogramo peso. Pero ¿qué es importante a tener en cuenta ahí? La estatura, para que ustedes hallen peso ideal del paciente. No todos tenemos el mismo peso ideal, va a depender de la estatura. Las mujeres tenemos 20-25% menos de volumen que los señores, ¿sí? Les deben de tener en cuenta, hombre y mujer son completamente diferentes. Entonces, el volumen corriente es lo que yo movilizo, pero aquí vamos a tener ya otros volúmenes lindos. De ese volumen corriente que yo movilizo, tengo un volumen de espacio muerto y un volumen alveolar, ¿sí? Nosotros tenemos unidades que son funcionales. La unidad funcional, ¿cuál es? El alveolo. El alvéolo y el capilar, ¿sí? Y tenemos zonas que no son funcionales, como son las zonas de conducción, ¿sí? En las zonas de conducción no se realiza intercambio gaseoso. Aquí no se realiza, porque para que se realice el intercambio gaseoso necesito las características del alvéolo, necesito las características del capilar y necesito las características de la membrana alvéolo capilar, ¿sí? Entonces, en el momento en que ustedes toman aire, tomaron el aire, una parte de esa cantidad de aire que ustedes tomaron se va a quedar en el espacio muerto. ¿Cuál es el espacio muerto? El espacio muerto son esas zonas que van a quedar con aire, pero que no se realiza intercambio gaseoso. El espacio muerto son las zonas de conducción. ¿Ellas de qué se encargan? De llevar y de sacar el aire, de ser el camino para ese aire. Pero en realidad, ¿dónde se realiza el intercambio alveolar? El intercambio gaseoso, en el alveolo. Esa es mi zona funcional, ¿sí? Esa es mi zona funcional. Entonces nosotros tenemos un espacio que es muerto, el espacio muerto. Y en ese espacio muerto va a quedar un volumen de aire, siempre queda un volumen de aire, ¿sí? Que me mantiene vías aéreas como abierticas, ¿sí? Entonces, ese volumen del espacio muerto es 1/3 del volumen corriente. O sea, mi volumen corriente son 380. De esos 380, 1/3 se queda en mis vías de conducción y el resto pasa a los alvéolos para generar
el intercambio gaseoso. Por eso es tan importante que ustedes sepan el volumen corriente ideal de cada persona, ¿sí? Y el volumen corriente de cada persona, ¿de qué va a depender? De la estatura. Es de la estatura. Entonces, o pueden considerar también ese volumen del espacio muerto igual a 2 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Pero no el peso que tenemos aquí en este momento, el peso ideal, ¿sí? Tenemos que hallar el peso ideal. Yo anoche les dije de una aplicación que hay para que bajen, ahí está todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Obviamente en el examen no les dejo sacar la aplicación, ¿no? Ay, profe. Bueno, pero es que eso es fácil. Disculpa, no entiendo cuando tú nos dices el peso ideal, o sea, ¿a qué fórmula te estás refiriendo? Ya te la voy a decir. Ah, Ya te la voy a decir. El volumen alveolar, entonces, ¿qué va a ser? La otra parte que nos ha quedado, ¿sí? Entonces, ustedes primero que hallamos el volumen corriente. El volumen corriente es de 5 a 7 mililitros kilogramo de peso. Pero el peso que tienen que hallar es el peso ideal de la persona, ¿sí? De ese volumen corriente que entró, una tercera parte se queda en el espacio muerto. Y decimos que el espacio muerto es la zona donde no hay intercambio gaseoso, que son las vías de conducción, ¿sí? Entonces ese es mi espacio muerto. ¿Ah? Podría ser ¿Hasta qué partes realizamos nosotros el intercambio gaseoso? Más o menos se dice que a la 16ª, 22ª división comienzan las unidades funcionales donde podemos generar intercambio gaseoso. ¿Sí? O sea que no crea que solamente en la lista que la dije tráquea, bronquios fuertes del primer y segundo orden, no, esos van bien abajito. Los alvéolos llegan hasta el final, los alvéolos recuerden que son unas zonas muy pequeñas donde entra el aire, ¿sí? Se distiende y se genera el intercambio gaseoso. Es una zona que tiene que estar muy bien capilarizada para que genere intercambio gaseoso. Normalmente el volumen corriente sería entre 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso. En el del espacio muerto, entonces digamos que una persona tiene 6. 2 de esos 6 se quedarían en el espacio muerto y los otros 4 serían los del alveolar. Sí, más o menos sería así. Más o menos. Volumen minuto. Aquí los comienzo a confundir otro poquito también. Volumen minuto. Muchachos. El volumen minuto es la cantidad de aire que estamos movilizando en un minuto, ¿sí? Y muchas veces ustedes van a encontrar que sus pacientes están respirando 25 veces por minuto, pero evaluaron el volumen minuto y es el volumen minuto ideal para el paciente, ¿sí? Y tienen otro paciente con características similares que está haciendo 14 respiraciones diferentes, ¿sí? Y también tienen el mismo volumen. Hay veces que nosotros como pacientes, ¿sí? Tenemos que lograr una meta. ¿Y cuál es nuestra meta? El volumen minuto, que es lo que movilizamos en el minuto como tal. Pero si ustedes realizan respiraciones rápidas, esas respiraciones rápidas no van a ser lo suficientemente profundas para generar el intercambio gaseoso. Y ese volumen que ustedes están tomando así, cumplan con la meta, no llega a la unidad funcional y no genera el intercambio gaseoso. Señor. Profesora, yo creía que también tenía un parámetro de 3 minutos y volumen por 3 minutos. Eso es para hallar una prueba que se llama la caminata de los 3 o los 6 minutos, donde vamos evaluando volúmenes, evaluamos un volumen iniciando, luego ponen caminata de 6 o 3 minutos y volvemos a tomar volúmenes. ¿A repetir qué pasa cuando uno respira rápido? Si tú respiras, tú normalmente tienes que respirar, por ejemplo, 14 veces por minuto y tienes que movilizar 380 mililitros de volumen, ¿sí?
Pero si estás respirando 30 veces y en cada respiración estás movilizando 150, ¿qué pasa con esos 150? ¿Te llegan al alveolo? No. ¿En dónde se van a quedar? En el espacio muerto, ¿sí? Y a nivel alveolar, ¿llegó algo? No llega muy poco, y al llegar muy poco, ¿cómo es el intercambio gaseoso? Poco. Pero en realidad el volumen minuto, ¿lo estás cumpliendo? Sí, cumple el volumen minuto, porque tú respiras 40 veces a un volumen pequeño, y yo respiro 16 veces con un volumen más grande, ¿sí? Eso es lo que tenemos que evaluar y ustedes tienen que mirar. Por eso tienen que verificar la frecuencia respiratoria y la tienen que verificar en el minuto. Bueno, sigo. Bueno, ese es el volumen del espacio muerto. Entonces, del volumen que tomamos nosotros, una tercera parte se quedó en el espacio muerto, ¿sí? Que podemos decir que son 2 mililitros por kilogramo de peso aproximadamente, ¿sí? Mi volumen alveolar en realidad, ¿qué es? La cantidad de aire que sí llegó al alveolo, a la unidad funcional, y va a generar el intercambio gaseoso. ¿Y ese volumen alveolar a qué va a ser igual? A la cantidad de aire que yo estoy tomando menos la cantidad de aire que se me quedó en el espacio muerto. ¿Dudas hasta ahí? No creo. Y el volumen minuto alveolar, ¿a qué va a ser igual? A esa cantidad de aire que entró hasta el alveolo, estuvo en contacto con el capilar en un minuto. Si uno sabe el volumen alveolar, lo puede multiplicar por las veces que está respirando el paciente y ya sabe el volumen minuto alveolar. El volumen minuto alveolar, entonces, ¿qué es? La cantidad de aire que llegó al alveolo y generó el intercambio gaseoso, que no se quedó en el espacio muerto. Entonces, vamos a ver qué cantidad de aire llegó acá, ¿sí? Para generar el intercambio gaseoso. Y la cantidad de aire que llegó aquí al alveolito, ¿qué va a ser igual? Al volumen corriente que tomamos todos, menos el volumen que se quedó en el espacio muerto. Recuerden que BD es espacio muerto, BT volumen corriente. En el examen no les voy a poner volumen corriente ni volumen del espacio muerto. Utilizo todas las siglas que vamos a trabajar, ¿sí? Tienen que aprenderse. Entonces, ¿cuántas veces está respirando su paciente? 12, 15 veces. Tiene este volumen. Sé que se está quedando un tercio, se debe quedar un tercio del volumen en el espacio muerto. Podemos hallar los cálculos y saber en realidad qué cantidad de volumen llegó al alveolo para el intercambio gaseoso. Pero si tenemos 50 respiraciones, 40 respiraciones con volúmenes muy pequeños, ¿en dónde se les va a quedar el volumen? En el espacio muerto, ¿sí? Y entonces no va a generar intercambio gaseoso. ¿Dudas? Sí, profe, la verdad a mí no me queda claro el volumen minuto. ¿El volumen minuto qué es? Dígame qué es un volumen minuto. Si yo le digo qué es un volumen minuto, no lo mire ahí. ¿Qué es el volumen minuto? Es la cantidad de volumen que tomo en una unidad de tiempo. Es la cantidad de aire que entró en un minuto al minuto. Tú mides la cantidad de aire que entra y la cantidad de aire que sale en el minuto, ¿sí? Pero de esa cantidad de aire que entró y salió en el minuto, bueno, si ya saben esto, lo hemos visto. Dios mío. La cantidad de aire que entró y salió en el minuto, de esa cantidad de aire que entra y sale en el minuto, hay una parte que se me queda en el espacio muerto, ¿sí? Ese es lo que se me queda. Entonces yo quiero saber en realidad con qué cantidad de volumen estoy movilizando en el minuto, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que saber? Primero, ¿cuál es el volumen corriente? ¿Sí? Que lo van a guiar ahorita con la fórmula que les voy a enseñar. Si ustedes saben que tiene un volumen corriente de 500, una tercera parte de ese volumen que entró se va a quedar en el espacio muerto. O también lo pueden tomar como 2 mililitros por kilogramo de peso, que más o menos es como una relación que uno tiene, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, de los 500 mililitros se quedaron 200 mililitros en el espacio muerto. ¿Cuánto quedó restante? 300. Esos 300, ¿qué pasa? Llegaron al alveolo, ¿sí? Tengo 300. Y yo respiro 12 veces por minuto. 12 por 3, 36. 3.600 mililitros es mi volumen alveolar. Lo que yo tengo en el alveolo para generar
el intercambio gaseoso. ¿Dudas? ¿O vuelvo y les explico? Profe, es decir que, por ejemplo, si yo tengo el volumen corriente, digamos que es normal, pero mi frecuencia respiratoria está aumentada, pero si yo soy capaz de suplir mi necesidad respiratoria, aunque la tenga la frecuencia arriba, ¿está bien? No está bien. No está bien, ¿cierto? No, tú estás hiperventilándose por algo. Uno nunca se hiperventila porque le provoca. Recuerden que la respiración es automática, ¿sí? Es inconsciente. Si yo veo una persona que se está hiperventilando, hallemos la razón por qué se está hiperventilando. Puede que no sea por nada pulmonar. Algo que genera hiperventilación, el dolor, la ansiedad, El miedo. el miedo. Entonces tiene uno que mirar qué le está generando esa hiperventilación, ¿sí? O sea que no es normal. Ah, listo, ya, esa es la duda. Vuelvo y les explico. Cada uno de ustedes moviliza un volumen corriente. Ahora lo van a sacar dependiendo de su peso y estatura. Tiene un volumen corriente, ¿sí? Pongamos que el volumen, dejémoslo como cerradito, ¿sí? Un volumen corriente de 500, ¿sí? Ese es mi volumen corriente. Pero en mi volumen corriente, una parte de estos 500 mililitros se me va a quedar en el espacio muerto. Espacio muerto. ¿Ese espacio muerto qué es? Pues la cantidad de aire que no tiene intercambio gaseoso y que se queda en las vías de conducción, porque ahorita los voy a confundir con el espacio muerto fisiológico, ¿sí? Entonces, ese es el espacio muerto, ¿sí? Entonces se queda acá. Entonces decimos que este paciente tiene más o menos 500 mililitros y digamos que dentro de esos 500 mililitros 150, ¿sí? Puede ser. ¿Cuántos? 175. La tercera parte. 175 están. 175 están en el espacio muerto. Esto es BD, esto es BT, ¿sí? En realidad, ¿qué cantidad de volumen llegó al alvéolo? El volumen alveolar. Recuerden, alvéolo con A mayúscula, arteria con A minúscula. Por favor, alvéolo A mayúscula, arteria con A minúscula. Aquí ya entramos en materia. El volumen alveolar. De la resta de 500 y 175 sería 325. Sí, profe. Entonces mi volumen alveolar sería 325 mililitros. Estos 325 mililitros, ¿a dónde me están llegando? Al alvéolo. Al alvéolo. Y esos 325 mililitros son los que generan el intercambio gaseoso. Eso es lo que genera el intercambio gaseoso, ¿sí? Pero yo respiro en un minuto de 12 a 16 veces. Entonces digamos que esta persona hipotética que tenemos aquí respiró 14 veces. Les voy a hallar mi volumen minuto. Miren, muchachos, volumen minuto, volumen alveolar, volumen corriente, volumen del espacio muerto. Entonces, tengo mi volumen minuto, respiro 14 veces. En el volumen minuto, ¿qué es lo que quieren saber ustedes? ¿Qué cantidad de aire, ¿sí? Volumen minuto alveolar, ¿qué cantidad de aire verdaderamente está entrando a mi pulmón en ese minuto? Volumen minuto alveolar, ¿sí? Entonces, 14 lo multiplico por 325. ¿Cuánto les da? 4.550. ¿Cuánto? 4.550. 4.550. ¿Qué es eso? 4.550 mililitros estamos movilizando en un minuto y ese es el volumen que está llegando al alvéolo. Es el volumen que es eficiente. Es el alvéolo que está generando intercambio gaseoso. ¿Sí? Volumen minuto alveolar. Entonces yo les digo, ahí en el volumen minuto, ¿qué hacen? ¿Qué multiplican? 500 por 14. Ya en el volumen minuto. Volumen minuto total.
sin tener en cuenta que se queda una parte del volumen del espacio muerto y otra parte me va a llegar al alveolo. Este es mi volumen minuto alveolar, lo que está generando el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Esto es bonito. Muy bonito. ¿Cómo van a hallar el peso ideal? Bueno, venga, les digo, el 14 es la frecuencia respiratoria normal, pero si ustedes llegan y ven y tienen un paciente que está respirando 30 veces, ustedes saben que está hiperventilando, ¿sí? Entonces ustedes llegan y dicen, miércoles, 30 veces después de que esté moviendo tanto volumen, y yo les digo, bueno, ingrese un paciente con mal patrón ventilatorio, respiración de 30 veces por minuto, porque ustedes pueden hacer la relación al revés. Mire, el que no quiera clase, sácase y deja que quiera por favor. Yo soy así de drástica y de cortante. Si no quieren, perfecto, vamos. ¿Me voy yo o se va el que no quiera? Pero pónganme cuidado en esto. Yo les puedo hacer el ejercicio de atrás para adelante. Les digo, llega paciente a la unidad de cuidados intensivos polipneico. ¿Polipnea qué es? Aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces yo les digo polipneico con frecuencia respiratoria de 35, ¿sí? Se evalúa el volumen minuto y sabemos que tiene un volumen minuto de 2 litros, o sea, ¿cuántos son 2 litros? 2000 mililitros. Entonces tiene 2000 mililitros de volumen en el minuto con una frecuencia respiratoria de 30. ¿Qué quieren hallar ustedes ahí? El volumen corriente. Entonces, ¿qué hacen? Dividen 2000 entre los 30 y saben el volumen corriente. Y sabiendo el volumen corriente pueden hallar el volumen alveolar. ¿Sí o no? Uno lo puede hacer al revés y a veces le llegan y dicen, oye, este paciente está polipneico pero está hipoventilado. ¿Qué es polipnea? Mucha frecuencia. Hipoventilado, que a pesar de la frecuencia que tiene, el volumen está generando intercambio, está disminuyendo. ¿Sí me entendieron el concepto? Si no lo entendieron, digan y vuelvo y lo explico. Otra vez, profe. Otra vez se los explico. Sí. Llega paciente a la unidad de cuidados intensivos procedente de un pueblito por aquí cerquita. Llega con una frecuencia de 30. ¿Sí? O sea, ya con frecuencia de 30, ustedes dicen, miércoles, este paciente está como respirando muy rápido, ¿no? Se evalúa el volumen minuto y tiene un volumen minuto de 2 litros no más. Pero recuerden que yo aquí trabajo es con mililitros, entonces 2 litros multiplica, ¿un litro cuántos mililitros tiene? 1000. Entonces 2 por 1000 me da 2000. Entonces yo ya sé que está movilizando en su minuto 2000 mililitros, ¿sí? Entonces comienzan a hacer, ustedes tienen 2000 mililitros en el minuto y tengo 40 respiraciones. ¿Cuánto estará movilizando en una sola respiración? Entonces ustedes dividen los 2000 en 40. Ya el volumen corriente. Pero para decirle ustedes si está siendo funcional o no está siendo funcional, que deben de saber la estatura y el peso ideal y todo, y comparo. Señor. Profe, ¿eso podría suceder en una persona con SDA? Sí. Un paciente que le llegue a usted con un edema del pulmón por un SDA que ustedes encadenan un SDA, por un edema de tipo cardiogénico, ¿sí? Él trata de suplir esa falta de aire. Señor. Por eso los volumen minuto se refiere al volumen minuto alveolar. No, ahí les estoy hablando al volumen minuto general, porque tú en este momento no sabes nada. Entonces tú tienes que hallar, dice, tiene volumen, por ejemplo, digamos que de 50, no sé cuánto me dará, ¿sí? De 50. Y tú dices, él me debería de movilizar de un volumen corriente aproximadamente de 300, ¿sí? Y está movilizando 50. ¿Qué quiere decir eso? Que no está entrando la suficiente cantidad de aire para generar el intercambio gaseoso. Y entonces, ¿cómo puede estar ese paciente? ¿Hipo o hiperventilado? Hipoventilado. ¿Sí? Otros pueden estar normoventilados, movilizando un buen volumen, a pesar de que estén polipneicos, ¿sí? Entonces son esos pacientes que respiran, que no entra buena cantidad de aire, sale buena cantidad de aire, pero ¿qué tienen? Frecuencia aumentada.
Pero ¿qué pasa con esos pacientes? ¿Ustedes qué creen que pasa con el paciente? Pues que tienen problemas en el intercambio gaseoso. Entran en fatiga muscular, porque yo no puedo mantener una respiración de esa manera. Y entonces, ¿qué pasa con mi músculo? Yo me canso. Entonces, después de este hiperventilado, puedo llegar a una hipoventilación. Entonces, ¿qué tienen que saber, muchachos? La causa que generó el proceso, ¿para qué? Para tomar decisiones. Entonces, a veces ustedes pueden ver el hiperventilador, pero está ventilando bien, ¿para qué lo vamos a entubar? Se les puede morir. Señora. En caso para hacer respirar es como para tener el parámetro de cuánto debería tener ese estado de vida. Entonces, y para, por ejemplo, programar un ventilador, te llegó tu paciente, ¿sí? A la unidad, o a urgencias, y estoy yo en urgencias. Doctor, ¿cuánto volumen quiere que le coloque? Profe, Miren, pues para general tomen volúmenes medios, o tomen 6 mililitros por kilogramo de peso de volumen corriente ideal, ¿sí? Es de 5 a 7. Léanse el artículo de cereal, van a ver que ahorita estamos trabajando hasta 4 mililitros por kilogramo de peso, que es un volumen bastante bajo. Señor. Profe, para yo tomar estos volúmenes y yo saber qué volumen le voy a aplicar al paciente, digamos que me llega un paciente caquéxico, ¿yo tomo el peso que tiene en ese momento o el que debería tener? ¿O cómo hago? Toma la estatura y con la estatura toma el peso ideal para la estatura y teniendo el peso ideal dependiendo de la estatura, ahí sellamos el volumen corriente. Con eso, bajo ese parámetro trabajo, el peso ideal según la El estatura peso del ideal paciente. según la estatura del paciente, porque por ejemplo puede llegarle el paciente así de Gigante, poquito, claro. 120 kilos, pero es bajito, no le pueden meter el volumen para 120 kilos porque los pulmones van a ser pequeños. Y además es obeso. ¿Y qué nos está haciendo el paciente obeso? Procesos de tipo restrictivo. Entonces allí la fórmula, la mágica, miren. Para hallar el peso ideal, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber del paciente? La talla. Es importante que en todos los servicios donde van a trabajar ustedes pesos ideales y todo, tipo unidad de cuidados intensivos, tipo urgencias donde hay ventilación, tengan un metro. Y hay metros, reviendas que uno llegue, ¡tim! Calcula por investiga, señor, mide, ¿sí? Y toman la talla. Entonces, en los hombres es talla, estatura, menos 152.4, ¿sí? Por punto 91, que es una constante, más 50. Ahí van a hallar el peso ideal para ese paciente que tenga una estatura, por ejemplo, de 1,70 o de 1,69, de 1,65. Hagan el peso ideal de ese paciente, ¿sí? Teniendo el peso ideal, entonces el volumen corriente aquí va a ser igual a este peso ideal, ¿sí? Lo multiplican por 5, por 6 o por 7 mililitros kilogramo de peso. No vayan a pelear conmigo, lo vamos a multiplicar por 6 mililitros, ¿sí? Término medio. Pero en realidad la vida no es así, uno comienza a trabajar de otra manera, ¿sí? Pero lo ideal es de 5 a 7, ¿sí? Eso es para mí. Para la mujer, ¿qué es lo que hacen? Suman 45. Recuerden que tenemos 20-25% menos que el hombre, le sumamos 45. Es una constante que hay por la masa corporal. Y el 50. Y el 50, más 50, ¿qué es? El hombre pesa, él tiene una contextura más amplia que el de la mujer. Entonces, agregamos esos 50 por la misma contextura del hombre. Son reglas que se han establecido. Como les dije, miren en el programa que les dije que sacaran y bajaran, ahí ya les sale todo. ¿Sí? Venga, yo les digo cuántos es. Señor, Al hacer los cálculos, ¿por qué da negativo? ¿cómo que está negativo? Yo mido 1,70, yo lo tomo en centímetros, no en metros. ¿Cuántos son los centímetros de 1,70? Ya. No, este 152 es la constante. Todo esto es una constante que hay. Esto es lo mi variable. ¿Y cuál es mi variable? La talla. ¿Sí?
la talla y la estatura, y la toman en centímetros. Bueno, vamos a seguirnos confundiendo un poquitico. Vamos a hallar peso ideal. Vamos a hallar el peso ideal para un señor, venga, les digo, de 165, de 1.65, entonces son 165. ¿Cuánto volumen quieren que le coloque ese paciente? ¿Cuánto quiere de volumen que le coloque a un señor que tiene que mide 1.65? ¿Le colocamos 7? ¿Le colocamos 6? ¿Le colocamos 5? Coloquémosle 6 mililitros kilogramos peso. Listo. Yo ya lo saqué. Yo le colocaría aproximadamente, miren, a mí me da 352.42. Entonces 6 mililitros kilogramos peso. Yo le colocaría, como es 352, entonces yo lo trabajo con 352, cerrado, o 355 o 350. Profe, ¿cómo así otra vez? En el tablero, por favor. ¿No les quedó? Otra vez. Les digo, mide 1.60 el paciente. Sí. 1.60. Ya, con eso me van a sacar peso ideal y volumen corriente ideal. Con 1.60 de estatura. Hombre. 1.60. Que yo ya tengo la aplicación, por eso les digo, bajen la aplicación, que lo pueden sacar capacidades vitales y todo. Que no les dejo sacar eso en el examen, ¿cierto? ¿Cómo se llama la aplicación? El volumen corriente sería 341. ¿De 341? Sí, señor. ¿Qué es lo que Miren, esa es la aplicación. ¿Cómo se llama? Solo el volumen corriente ideal. Ese es mi volumen corriente ideal. ¿Cuánto le dio? 341. Bueno, le dio 341 de volumen corriente. ¿Sí? Quiero que me hallen el volumen minutos sabiendo que le vamos a colocar una frecuencia respiratoria de 14. 341 es el volumen corriente, ¿no? Y la frecuencia respiratoria 14. ¿Cuál es el volumen minuto? ¿Qué hacen? 4.780. Multiplican 341 por 14, que es la frecuencia. Ese es el volumen minuto. ¿Sí? ¿Entendido? Profe, ¿y cómo saco el volumen corriente? Lo voy a hacerlo aquí más aquí. Vengan a hacer. Manual, porfa. El taller que les voy a dejar es de esto. ¿Sí la bajó? ¿Sí bajó la aplicación? Ahí les dejo el nombre de la aplicación para que la bajen. Se llama, ¿se van a enviar por WhatsApp? Les van a mandar por WhatsApp la aplicación para los volúmenes. Claro que en el examen. Bueno, les doy. No les dejamos entrar ni celular ni calculadora. Ustedes están con esfero. Ay, imposible que no sepan multiplicar, no sepan las tablas de multiplicar. No sepan todos los médicos. Profe, ¿Cómo ¿cómo van a hacer los cálculos de los medicamentos? Profe, no me la sé. Bueno, pónganme cuidado, muchachos. Ándale. Yo no repito esto. Señora. Señor. Por eso tenemos de 5 a 7 y les dije, tomemos 6 mililitros. Aquí vamos a tomar 6 mililitros. Pero ustedes, por ejemplo, en la clínica, cuando ya estén en la clínica, ustedes inician con el máximo de volumen que vayan a trabajar. ¿Sí? Entonces uno comienza con 7 mililitros o quizás a veces trabajamos con 8 mililitros. Uno trabaja de arriba hacia abajo y dependiendo de los resultados que vayamos teniendo, entonces vamos bajando los mililitros por kilogramo de peso. Pero aquí lo van a trabajar con 6. Para aquí vamos a trabajarlos con 6. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una señora, ¿sí? Una señora que mide 1,55. Entonces tiene una
sienta. ¿Cuánto les da? 47 kilos. Si les da, por ejemplo, ese sería el peso ideal para ella, ¿sí? 47 kilos, el ideal. No les importa a ustedes cuánto pesa, porque puede que esté pesando, por ejemplo, 80 kilos. A ustedes no les importa el peso real, sino tiene que hallar siempre peso ideal, porque los pulmones están hechos ¿para qué? Para la estatura, ¿sí? Es peso ideal. Y para el peso ideal que trabajamos, estatura, ¿sí? Entonces, ¿quieren ustedes cuánto les digo? 47,3. Entonces, el peso ideal de ella sería 47 kilogramos, ¿sí? Peso ideal, ¿sí? Vamos a seguir sacando los parámetros ideales de ella. Normalmente nosotros respiramos de 12 a 14 veces. Entonces vamos a hallar, ¿sí?, el volumen minuto y el volumen corriente, ¿sí? Entonces, si pesa 47 kilogramos, peso ideal, vamos a hallar el volumen corriente. ¿Y el volumen corriente a qué va a ser igual? Al peso por los 6 mililitros, ¿sí? Entonces, el peso es 47, porque decimos que son 6 mililitros por kilogramo de peso por 6. Entonces, 7 por 6, 42. Porque 6. 284 mililitros de volumen corriente, ¿sí? Eso es el volumen corriente, o sea, lo que ella debe de respirar en cada respiración normal. Pero sucede que nosotros respiramos ¿cuántas veces? Volumen minuto. Nosotros respiramos de 14 a 16 y vamos a hallar el volumen minuto. Este paciente respira normalmente 14 veces. Entonces, ¿qué hacemos? 284 por 14. ¿Cuánto les da? 3.976. Entonces, el 3.976 es mi volumen minuto, ¿sí? Mi volumen minuto, que si lo traduzco a litros sería 3.97 litros. ¿Sí me entienden? Bueno, yo no sé, yo les parece bien. ¿Cuánto me da? Bueno, listo. ¿Sí? Este es mi volumen minuto, lo que yo estoy moviendo en el minuto completamente. ¿Cuánto les da para que no piensen? Les da, bueno, hagan la multiplicación, no me voy a poner a pegar con números, ustedes se quedan ahí, yo no me voy a poner la instrucción de ustedes. Pongan cuidado. Supongan que este es el volumen corriente de su paciente. Este es el volumen corriente, ¿sí? Y este es el peso ideal de su paciente. Tienen que hallar el volumen del espacio muerto. ¿Y el volumen del espacio muerto a qué es igual? A un tercio del volumen corriente. Entonces hallan el tercio de este volumen. O, más fácil, teniendo el peso ideal, son 2 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, ¿qué sería? 47 por 2. ¿Cuánto les da 47 por 2? 94. Entonces, el volumen del espacio muerto, el BD, sería 94. Tienen un volumen corriente que sería 284. De estos 284, 94 se quedan en el espacio muerto y el resto es el que va a ir al alveolo, que es el volumen alveolar. 284 menos 94, 190, y este sería mi volumen alveolar. De este volumen ideal, 190 están entrando a mi alveolo para generar el intercambio gaseoso. Siempre tienen que partir ustedes de lo ideal de sus pacientes para decir si se está hipoventilando o si se está hiperventilando, ¿sí? Tienen que partir de lo ideal. Entonces, si el paciente se está hipoventilando, entonces, por ejemplo, yo les dije paciente que mide esto mismo, pero que está respirando 35 veces por minuto, entonces primero tienen que hallar lo ideal y luego hallan
lo real, lo que él está haciendo, y compara. Entonces digamos que, por ejemplo, el volumen alveolar les dio 85, y si saben que el volumen alveolar es de 190, ¿qué les está indicando? Que el volumen que debería entrar no está entrando. Y si no entra y no moviliza el volumen que debería de entrar, ¿qué decimos? Que él está hipoventilado, a pesar que esté polimnético, ¿sí? Porque puede estar polimnético, pero no está generando verdaderamente la entrada de volumen que debe entrar, les decimos que está hipoventilado. Y la hipoventilación, como vamos a ver, trae muchísimas consecuencias, ¿sí? Esto es de pura práctica. Tranquilos que les voy a dejar harta tarea. Bueno. Aquí entonces vamos allá, terminología. Tenemos vías aéreas superiores, tenemos el espacio muerto anatómico, y tenemos un espacio muerto de una zona respiratoria. Vías aéreas superiores, nariz, faringe, laringe, ¿sí? De la tráquea hacia abajo ya son vías aéreas inferiores, y a partir de la tráquea pues vamos a tener un espacio muerto anatómico, donde esas vías de conducción tienen aire, pero no van a generar intercambio gaseoso. Y tenemos la zona respiratoria, la zona de intercambio gaseoso. ¿Cuál es esa zona? La zona que es funcional, donde ustedes van a encontrar alvéolos con capilares y en lo que nosotros denominamos los bronquios respiratorios. Hay una zona donde los bronquios ya pueden generar un poco de intercambio gaseoso, ¿sí? Y los conductos alveolares. Sucede que ustedes pueden tener incremento de ese espacio muerto, ¿sí? ¿Cuándo se puede incrementar ese espacio muerto? Cuando tengan zonas alveolares. El espacio muerto anatómico en realidad ¿qué es? Es una zona donde tenemos aire, pero no se genera el intercambio gaseoso, ¿cierto? ¿Sí o no? Ese es el espacio muerto. Hay aire, no hay capilar, no genero intercambio gaseoso. Pero en la realidad vamos a tener zonas que deberían de ser funcionales y no son funcionales, y están llenas de aire, pero no hay capilares. Por ejemplo, un paciente con un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, ¿qué hace? Tapa el capilar, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen el alvéolo, ¿sí?, que está con aire. Pero si yo tengo un tromboembolismo, ¿qué pasa? El trombo me tapó el capilar, y al venir la sangre no pasa, pero mi alvéolo sí tiene aire. ¿Cómo se está comportando esto? Como una unidad de espacio muerto. Hay aire, pero no hay sangre, entonces no hay intercambio. ¿Sí me entendieron eso? Eso puede suceder con un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos, ¿sí?, un espacio muerto que es el espacio muerto anatómico, que son las vías de conducción, vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores, ¿sí? Me constituye un espacio muerto anatómico. Esa zona tiene aire, pero como no hay capilar, no genera intercambio gaseoso, ¿sí? ¿De qué va a depender? Pues de la contextura de cada uno de nosotros, y lo acabamos de ver. Es 1/3 del volumen corriente que estamos movilizando, o 2 mililitros por kilogramo de peso. Espacio muerto anatómico, ¿sí? ¿Y eso a qué va a ser igual? Volumen corriente, yo tengo un espacio muerto, ¿sí? Vamos a ver cuál es el espacio muerto alveolar que puede generar ese intercambio. Entonces ustedes quieren saber cuál es el espacio muerto anatómico. Tienen un volumen corriente, ¿sí?, menos el volumen del espacio muerto, y les va a dar un volumen alveolar eficiente, ¿sí? Lo mismo que les dije ahorita, tienen un volumen corriente, ¿sí? Una parte se queda en el espacio muerto, es el volumen del espacio muerto, ¿sí? Entonces, volumen corriente menos volumen del espacio muerto, me les va a dar ¿qué? Un volumen alveolar eficiente. Es la misma fórmula que No entendí. El espacio muerto anatómico. ¿Cuál es el espacio muerto anatómico?
Donde Y no hay ese espacio características. muerto anatómico, ¿por quién quién llega a ese espacio muerto anatómico? El volumen del espacio muerto, que es 2 mililitros por kilogramo de peso. Pero ustedes movilizan un volumen corriente. Ustedes quieren hallar el volumen alveolar eficiente o quieren hallar, tienen que saber de todas maneras cuál es el volumen corriente del paciente y el volumen del espacio muerto. ¿Sí? Van a encontrar un espacio muerto fisiológico. Fisiológico. ¿Qué sucede a nivel del alveolo y capilar? Intercambio gaseoso. Y si realiza intercambio gaseoso, ¿cómo consideramos esa zona? Una zona que es fisiológicamente activa porque genera intercambio gaseoso. Pero sucede que hay zonas y en ciertas patologías que puede llegar el aire, pero que no llega sangre, ¿sí? Y entonces decimos que tenemos un espacio muerto fisiológico, ¿sí? Y ese espacio muerto fisiológico, ¿a qué va a ser igual? Tenemos un espacio muerto anatómico que ya lo sabemos, ¿no es cierto? Más un espacio muerto pulmonar, ¿sí? ¿Cuál es el pulmonar? Los alveolos que no están siendo funcionales. Y la suma del espacio muerto anatómico más el pulmonar, ¿qué les va a dar? Un espacio muerto fisiológico. Pero entonces los dos serían patológicos. O sea, el fisiológico. El patológico es pero la suma de los dos que constituye un espacio muerto que en ese momento es un espacio muerto fisiológico, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos generando? Incrementando este espacio muerto fisiológico a costillas de pulmonar. El espacio muerto pulmonar, que es, vuelvo y le repito, espacio muerto normal, ¿sí? Las zonas que están ventiladas, no perfundidas, que son las vías de conducción, espacio muerto, normalito, 2 mililitros por kilogramo de peso. Pero nosotros podemos incrementar los espacios muertos. ¿Cuándo incrementamos espacios muertos? Cuando tenemos zonas de espacio muerto en los alvéolos que son los funcionales, ¿sí? ¿Qué sucede en el espacio muerto pulmonar? Tengo ventilación, pero no tengo circulación, ¿sí o no? No tengo eso. El alvéolo entra el aire, pero si no tengo circulación, ¿se realiza intercambio? No. Entonces se considera esta unidad como una unidad de espacio muerto. Pero como esta es una unidad funcional, supuestamente, entonces vamos a mirar a ver qué pasa. Entonces vamos a hallar un espacio muerto fisiológico. Y el espacio muerto fisiológico va a ser igual al anatómico que ya conocemos, más el espacio muerto pulmonar. Y sumamos los dos para hallar el espacio muerto fisiológico. Pero normalmente el espacio muerto fisiológico sería igual al espacio muerto anatómico. A medida que incrementamos espacios muertos pulmonares, pues obviamente se va a incrementar el espacio muerto fisiológico. Normalmente el espacio muerto fisiológico debe ser igual al espacio muerto fisiológico. Pero si tenemos unidades que no son funcionales, lo aumentamos. Uno puede tener un espacio muerto fisiológico que sea igual solo al anatómico si no tiene ningún espacio. Lo normal es igual. Lo normal es igual. Porque el anatómico y el fisiológico es lo que yo tengo normalmente, pero ¿cómo lo puedo incrementar? Con un espacio muerto pulmonar. ¿Ah? Pulmonar, eso sí, ya estoy midiendo volúmenes. ¿Sí? No, ustedes miden volúmenes y sabiendo, por ejemplo, tienen ustedes un paciente con una telectasia, ¿sí? Tiene una telectasia. Y entonces con la telectasia, ustedes saben que el alvéolo no le entra aire, entonces ustedes ya saben que tienen disminución de las unidades funcionales. O puede tener un paciente con un tromboembolismo pulmonar, que es lo más típico del espacio muerto pulmonar. Hay tromboembolismo, entonces ¿qué pasa? Saben que hay aire, no hay circulación, se comporta como un espacio muerto que está entrando aire pero no está generando intercambio. Aquí vamos a otra cosa. Ustedes pueden evaluar los espacios muertos, ¿sí? Sabiendo valores de CO2. ¿Por qué del CO2? Recuerden que nosotros tomamos aire, llevamos oxígeno y ¿qué es lo que hacemos? Botamos. ¿Y qué botamos? CO2. El CO2 es un gas
que logra muy rápidamente el equilibrio a través de la membrana alvéolo capilar, ¿sí? Entonces digo yo, pero ¿yo cómo puedo saber mi espacio muerto pulmonar total? ¿Con qué valor lo puedo hallar yo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dice, oh claro, el CO2 es un gas que logra el equilibrio rápidamente. Y si yo tengo espacios muertos, pues la sangre que viene aquí con CO2 no puede pasar aquí y salir e igualarme las presiones rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está acumulando CO2 en la sangre. Entonces ustedes toman sus gases arteriales, ¿sí? Hay unos sensores que les miden también el CO2 exhalado que está saliendo. Toman los gases arteriales y en los gases arteriales ¿qué van a saber? El CO2 en sangre. Y el sensor que le colocan en el tubo al paciente les va a medir el CO2 exhalado. Y por una formulita que es muy bonita, ven ustedes allá el espacio muerto total, que es Paco menos Peco sobre Paco. Ya la vamos a ver aquí. Para determinar entonces el espacio muerto fisiológico como tal, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar? La ecuación de Mohr. ¿Y la ecuación de Mohr qué trabaja? El CO2. ¿Qué es CO2? El exhalado. Si el paciente retiene mucho CO2, al exhalar, ¿cómo va a ser ese CO2? Bajito, porque no igualó la presión, ¿sí? Pero si yo le tomo el CO2 aquí en la sangre, ¿cómo va a estar? Elevado, porque no lo ha sacado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me indica eso a mí? O puedo tener un espacio muerto elevado, ¿sí? Entonces, ¿por qué trabajamos el CO2? Porque se han hecho todos los estudios y averiguaciones y se dice que el CO2 logra el equilibrio rápidamente, ¿sí? Atraviesa la membrana rápidamente y logra el equilibrio. Entonces, ¿la fórmula cuál es? Paco, miren, Paco menos Peco sobre Paco. ¿Qué es Paco? Presión arterial de CO2. ¿En dónde lo obtienen? De la arteria, de los gases arteriales. El Peco, CO2 exhalado, lo que yo estoy botando de CO2. Normalmente nosotros eliminamos una cantidad de CO2 y entonces hace uno la ecuación y hace uno la relación y pueden hallar el CO2 exhalado. Paco menos Peco sobre Paco, eso se lo aprenden así. Paco menos Peco, CO2 exhalado sobre Paco. ¿Cuál es cada uno? ¿Ah? ¿Cuál es cada uno? Paco menos Peco sobre Paco. ¿Dudas? Un chingo, pero me da pena decirlo. Yo sé que generaron muchas dudas. El CO2 exhalado. Nosotros normalmente botamos una cantidad de CO2. El Peco siempre es menor que el Paco. ¿Por qué? Porque al salir el aire, ¿sí? El CO2 que yo estoy botando, me encuentro con un aire en el espacio muerto que es rico en oxígeno. Y ese oxígeno, ¿qué hace? Va a desplazar un poquito el CO2. Entonces va a haber una diferencia entre el Paco y el Peco. A nivel alveolar se igualan las presiones, pero al salir, el Peco es menor que el Paco. Pero en ese caso estamos hablando de una condición fisiológica. Normal. O sea, normal. Pero yo con esta fórmula puedo hallar una condición de alteración con espacio muerto. O sea, pero entonces normalmente el Peco es menor que el Paco. Sí. Y si tengo un Peco de 0, les dejo la inquietud. Bueno, muchachos, son las 10:20. Salgan a descansar. Esto está interesante. Venga, les digo. 15 minutos o 10 minutos descansemos, porque así vamos corriendo y podemos salir más temprano. Saben ya volúmenes y capacidades. Cuando entre, comienzo con curva flujo-volumen y espirometría para cerrar todo lo de volúmenes, ¿sí? Y estos de espacio muerto, pero eso lo podemos continuar viendo. No se preocupen que yo no les cierro esto sin que quede claro. Vamos a ver, curva flujo-volumen y espirometría cuando ingrese. Tómense en el tinto cargado, curva flujo-volumen y espirometría es Pesado. como más Complicadito.